Laudetur Jesus Christus in aeternum. Os saludo a vosotros, benevolentes espectadores, para continuar con una serie de vídeos. No es una serie, es una continuación orgánica. Es una continuación lógica de usar el magisterio novísimo de los papas más recientes a nosotros, que no son estos reclamantes al trono que hemos tenido durante 62 años en el Vaticano, sino ese magisterio novísimo que se terminó, se enfrascó y quedó petrificado hasta la muerte de Pío XII. Porque no fue la idea, realmente el magisterio es vivo. Y realmente eso es un tema para otras épocas, para un futuro más próximo. Pero este es un tema que voy a hablar usando magisterio novísimo. Os recuerdo que magisterio novísimo, según los criterios de la teología canónica, son los criterios de leyes, usando derecho divino o derecho eclesiástico, que se producen después del compendio que se hizo en la Edad Media por parte del monje Graciano, ¿no? que se llama un derecho nuevo, pero este es el derecho novísimo, que son todos los concilios y todos los decretos papales que se han producido desde el siglo XIII hasta 1958, por lo menos. Y que mejor que demostrar nuevamente, porque infelizmente en ese vacantismo pareciera que han surgido con fuerza, con algo de mucha han sido muy prolíficos personas que sostienen, que son los sedefinitas, que no hay sacramento del orden, le hacen, no hay ministros, sacerdotes, ni episcopos, ni obispos, mucho menos hay eucaristías. No las hay ni válidas, ni las hay ni lícitas. Y si las hay válidas, no son lícitas y por ende son pecaminosas. Pero eso no es así. Yo ya he mostrado en mis vídeos pasados que no es así, y en este voy a volver a reforzar el tema usando una encíclica de Mediator Dei. ¿Pero por qué? Yo quería hablar más de Eucaristía, pero no hay forma de omitir el episcopado y el sacerdocio de la Eucaristía. No, son muy ambivalentes, son bastante simbióticos, son cíclicos, no se puede disociar el sacerdocio de la Sagrada Eucaristía o de los sacramentos. Pero debido a que este tema es interesante, porque es actual, y es un tema muy exclusivo del sedorantismo, esto es un tema de gente refinada, es casi un lujo hablar de estas cosas. Y no es que sea especial, un servidor no debería de estar hablando de estos temas, porque estos temas les corresponden a los obispos y a los sacerdotes con delegación de obispos. Porque hoy en día los obispos, en el sedorantismo, en la Iglesia Católica, vuestras caridades deben entender que están haciendo casi horas de misión, solamente están llevando sacramentos, prácticamente. Y muchos laicos, muchos religiosos, que es mi caso, también soy un laico, si bien soy religioso, soy un laico, estamos haciendo labores que no nos corresponden en tiempos de paz. Y diciendo esto, entremos en materia. Yo voy a demostrar en este vídeo que la Eucaristía y el sacerdocio, aún en las peores épocas de la Iglesia, están garantizadas. Nosotros tomamos unos extractos de la encíclica Mediator Dei para decir que el Divino Redentor, todos sabemos que cuando se habla de divino, nunca me voy a cansar de decir esa palabra, pero la usa también el Papa Pío XII. Cuando algo se usa la palabra divino, tenemos que entender que estamos hablando de algo que es eterno, que es inmutable, que es trascendente. Entonces tenemos que entender que nosotros pertenecemos a una iglesia que es una extensión del cuerpo místico de Cristo, es Cristo que está en nosotros. Nosotros somos Cristo y Cristo es nosotros. Nosotros vivimos una época privilegiada porque tenemos acceso a este documento que nos han revelado eso, tanto la patrística como el derecho eclesiástico novísimo, y sobre todo en este que habla de ley divina. Entonces, el Divino Redentor dispuso que la vida sacerdotal, por él iniciada,
en su cuerpo mortal, y es importante esta palabra porque sabemos que el cuerpo mortal de Cristo fue ese cuerpo pasible. Él tuvo la plenitud de los tiempos. Por hoy en día Jesucristo tiene un cuerpo glorioso. Haciendo este pequeño paréntesis, sabemos que Jesucristo, al iniciar, dispuso que la vida sacerdotal pueda iniciar en su cuerpo mortal, con sus oraciones y sacrificios, en el transcurso de los siglos no cesase en su cuerpo místico. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Tiene 3 niveles. Acordados siempre los 3 niveles del cuerpo místico de Cristo. Nos corresponde a nosotros es el cuerpo militante. Porque en el cielo no hay Eucaristía, ni en el purgatorio Eucaristía. La Eucaristía se produce solo en el cuerpo militante de la iglesia. En el cielo no necesita una Eucaristía y es alabada en el cielo. Y en el infierno del purgatorio, que es un nivel del infierno, que no es eterno, pero es un nivel del infierno, con esas connotaciones, ellos sí reciben las gracias de la Eucaristía. Entonces, saber que el cuerpo místico de Cristo es la iglesia. En este caso, lo que nos interesa es la iglesia militante. Entonces, me dice el Papa Pío XII en apenas 3 líneas, que Jesucristo, el Cristo, inició una vida sacerdotal en la plenitud de los tiempos, de hace con la encarnación, con oraciones y sacrificios, y esta no iba a cesar. El Papa me está indicando que la vida de Cristo sacerdotal no iba a cesar e iba a permanecer en su cuerpo místico por el transcurso de los siglos, y esta no iba a cesar. Cesar significa que no va a interrumpirse y no va a acabarse. Ni en tiempos de plenitud de la Iglesia, como puede haber sido los tiempos de la posguerra, la Segunda Guerra Mundial, los tiempos de posguerra de la Primera Guerra Mundial, o la Edad Media, o después del siglo IV, que empezó una edad de la Iglesia con menos persecuciones, o la época de las persecuciones, los primeros 3 siglos, y otras persecuciones se han hecho, también la persecución protestante, que ellos se cansaron de perseguir católicos, y en las tierras de misión, donde muchos cristianos eran perseguidos, esa vida sacerdotal, y esa no iba a cesar, nunca cesó, en el cuerpo místico de Cristo. Y por esto, sabiendo que el Papa por el derecho divino me dice eso, sabemos que algo que no cesará es el derecho divino. Entonces, en este momento la iglesia tiene que tener una vida sacerdotal de oraciones y sacrificios que no va a cesar en su cuerpo místico, no es el Papa Pío XII. Y por esto, Jesucristo instituyó un sacerdocio visible para ofrecer en todas partes la oración, la oblación pura. Y me cita el Papa Pío XII, me cita a Malaquías, un profeta. Jesús instituyó entonces un sacerdocio visible, iniciado por él, para que no cesase en su cuerpo místico y que pudiese ofrecer en todas partes la oración pura. Pero el Papa me hace una citación bíblica del Antiguo Testamento, el Papa me está usando derecho divino positivo. Recuerda que el derecho divino positivo es inmutable, es eterno, es trascendente. Yo tengo aquí una Biblia en físico, en latín, de Colunga y Torrado, que son 2 teólogos, son bibliólogos, fueron profesores de Sagrada Escritura. Esta Biblia es de 1946, está íntegramente en latín, es una Vulgata Clementina. Esta es la Biblia oficial de la Santa Iglesia. Está en sus notas a rodapié, de pie de página. Solo cita es Biblia y el Denzinger. El Denzinger es un libro que es un compendio de dogma. Entonces, me busqué lo que el Papa me citó en la encíclica Mystici Corporis, con una Biblia Vulgata Clementina, oficial de la Iglesia, con todas sus licencias de vidas de la época, y dos super bibliólogos, profesores de Sagrada Escritura, y ellos me citan un Denzinger. La interpretación de Malaquías, de capítulo 1, versículo 11 de Malaquías, según estos teólogos, me dicen a mí que me vaya al Denzinger, que es un compendio de dogma famoso en el tradicionalismo y en la Iglesia Católica, que nadie puede no tener en su computador realmente. O sea, yo recomiendo
pero todo sedevacantista, todo católico, debe tener en su computadora o en su teléfono un Désinger, por lo menos una versión que está dando vuelta, que es hasta 1963, pero no agarra, no cubre Magisterio del usurpador de Juan 23. Y es el Désinger que me indica esta Biblia, me indica que es el numeral 939, que viene a citar Concilio de Trento, que es la interpretación de esta profecía de Malaquías. Esta oración no puede mancharse por indignidad o malicia alguna de los oferentes, que el Señor predijo por el profeta Malaquías. Había que ofrecer en todo lugar pura a su nombre, que había una oración pura a su nombre, que había de ser grande entre las naciones. Este párrafo, este pequeño párrafo, el Papa Pío XII lo desglosó. Claro, ellos tuvieron también acceso a estas cosas. No creáis que cuando los papas hacen una encíclica, es el Papa escribiendo la encíclica él solo. No, él tiene su equipo de teólogos. Entonces, es obvio que estas cositas son bastante coherentes en una época donde la Iglesia era católica, pero al menos de forma bastante integral, al menos buscando las formas. Entonces, esta oración, que es un sacrificio, no puede mancharse por indignidad o malicia alguna de los oferentes. Los oferentes no solamente es el Padre, los oferentes también es el fiel que está en la misa. La misa ofrece el Padre, el sacerdote en el altar, pero es una cum sacerdote. O sea, uno solo. O sea, nosotros ofrecemos el sacrificio unidos al sacerdote. Y los fieles, todos somos pecadores, y si el oferente, si el que hace el sacrificio, el que está ofreciendo el sacrificio, el sacerdote, es un pecador público o tiene pecados mortales, eso no corrompe la oración. Y aparte, me comenta aparte que esa oración debe ser grande entre las naciones, y este es un punto que hoy en día en algunos círculos del sedevacantismo está generando unas dudas acerca del fin de los tiempos. Hoy en día parecía que hemos vuelto al siglo IV, donde los teólogos se preguntaban, los padres de la Iglesia, cuándo iba a ser el fin de los tiempos. Está mucho más que resolucionado, eso que no es materia de este vídeo, pero la oración pura, que se va a hacer día y noche, que no se va a manchar ni siquiera por la indignidad de los ministros, le hace sacerdotes y oferentes también con ellos, que son el pueblo, y que esta oración es pura, siempre será pura, y aparte había de ser grande entre las naciones. Y cuando es naciones se refiere a organización secular, o sea, le hace mientras haya hombres en la tierra. Y sigue el Concilio de Trento y me cita ahora San Pablo, me dice que no es posible que aquellos manchados por la participación de la mesa de los demonios entren a la parte en la mesa del Señor. Y el Concilio de Trento interpreta esto con una primera carta de Corintios, capítulo 10, versículo 21, entendiendo por ambos pasos por mesa del altar. Entonces San Pablo me da una distinción, que la mesa de Dios no tiene nada que ver con la mesa del diablo, con la mesa de los demonios. O sea, el altar de Dios nada tiene que ver con el altar de los demonios, ¿no? Porque la misa unacum, que es un tema muy particular, tiene que ver mucho con esto. Pero es obvio que San Pablo me está refiriendo más que todo, es que la oración que hacemos a Dios nada tiene que ver con el demonio, nada. Nuestros sacrificios son sacrificios instituidos por el propio Cristo. Siguiendo, esta oblación munda, esta oblación pura, continúa el Concilio de Trento, y me dice que esta oblación munda, esta oblación pura, este sacrificio puro, en fin, es aquella que estaba figurada por varias semejanzas de los sacrificios en el tiempo de la naturaleza y la ley. Le hace en los tiempos previos a los 10 mandamientos, al decálogo, y la época donde los hombres tenían la ley divina, como hoy en día, también impresa en su corazón
de forma consciente. Es la voluntad de Dios en cada hombre. Es una especie de conciencia de la voluntad de Dios, y después de la ley, realmente es el derecho positivo divino, que os acordáis, es inmutable, es ascendente, es eterno. Y los sacrificios del Antiguo Testamento son tres. Existen tres grandes sacrificios, o tan prefigurados, que son los sacrificios de Abel, los sacrificios de Noé y los sacrificios de Abraham. Pues el sacrificio de Cristo, esa oración munda, abraza los bienes de todos aquellos significados, como consumación y perfección de todos. El sacrificio de la cruz de Cristo, el sacrificio de esta oración munda, esa oración del Señor, que nada tiene que ver con los altares de los demonios, que es la oración profetizada por Malaquías, que es incapaz de mancharse ni siquiera con los pecados del sacerdote, porque no tiene nada que ver con el demonio, que son esas famosas misas unacum, donde se mete a idólatras allá adentro, a estos usurpadores o reclamantes al trono de forma ilegítima. La mesa del Señor no tiene nada que ver con la mesa del demonio. Entonces, el sacrificio de Cristo, Él consuma, significa que no hay más. No va a haber otro sacrificio, es el de Él. El sacrificio de Cristo ha perfeccionado todos los sacrificios de la antigua alianza. Y así el Papa continúa y me dice que a fin de todo, entonces ya salimos del Tetzinger, que interpretaba esta profecía de Malaquías, que el Papa Pío XII me expone para exprimirme que Jesucristo hizo un sacerdocio, una vida sacerdotal iniciada por Él, que debía de forma permanente estar en la iglesia, sin cesar, sin interrupción, sin acabarse, en su iglesia militante. ¿Para qué? Para continuar la vida de oración y de sacrificio de Cristo en nosotros. O sea, nosotros debemos continuar esa vida como una extensión del cuerpo místico de Cristo. Continúa el Papa, ahora me dice que a fin de que todos los hombres, de oriente a occidente, liberados por el pecado, sirviesen espontáneamente y de buen agrado a Dios por deber de conciencia. Y nuevamente el Papa me dice que todos los hombres, y cita de oriente a occidente, pues son hombres liberados por el pecado, somos bautizados. Y nos acordamos que el derecho canónico, la Iglesia tiene el derecho canónico para los latinos y el derecho canónico para los orientales, que ellos implican toda la ecumene, el ecumenismo de la casa, de todos que pertenecen a la misma casa. Pero este servicio tiene que ser por los hombres que estamos libres de pecado, esos por los bautizados. Y ese servicio es algo que tiene que ser apto para el fin que es Dios, para el fin que se expresa. Entonces, el mejor servicio, ¿no?, es hacerlo de forma espontánea, ¿no?, que es voluntariamente, sin estar coaccionado. Eso es lo más importante. Estos sacrificios se hacen por una iglesia que lo hace de forma voluntaria, sin un tipo de escrúpulos negativos. Es un nivel de entrega, de buen agrado, de una voluntad gustosa de obsequio. Volvemos a la famosa frase de obsequiarse, que lo usé en el vídeo pasado, que son los niveles de entrega. No todo el mundo tiene los mismos niveles de obsequio. Existen jerarquías de obsequio. A Dios, ¿no? Ese obsequio lo hacemos a Dios, ese servicio a Dios, de forma libre, de forma voluntaria, de forma agradable, sin coacciones, con alegría. Pero una alegría que tiene que ver con la voluntad del gusto de obsequio. O sea, no es una alegría histérica, es nuestro entregarnos a Cristo porque sabemos que somos liberados del pecado por un deber de conciencia. Y ese deber es un débito o deuda que es una expectativa de realizar una acción en general que se produce en determinadas circunstancias. O sea, un deber que implica una acción, o sea, ese deber de conciencia que es nuestra propia existencia. O sea, obviamente nosotros tenemos que hacerlo ahora. No ya pasó esa época y ahora hacemos otro tipo de servicio
que no tiene nada que ver con esta ley divina que hemos hablado de sacerdocio instituido por Cristo, que debe transcurrir por los siglos, debe ser reconocido por las naciones por tiempos seculares, de forma de Oriente a Occidente, con niveles de generosidad, con un servicio que se da a Dios, libre, espontáneo, con un débito, porque también continúa el Papa y me dice que, claro, él va a empezar a darme la idea de ese servicio que acabo de hablar ahorita, y me dice que Cristo, hasta que se ofreció en la cruz, víctima inmaculada, oblación munda, oblación limpia, víctima inmaculada en la cruz, para limpiar nuestra conciencia, o sea, para limpiar nuestra existencia de las obras muertas. Y vuelve el Papa a hacer una citación de una carta de San Pablo a los Hebreos, donde yo también usé otra interpretación, que también es muy famosa en el tradicionalismo, que es la Biblia de Monseñor Stavanger, o Stavanger, realmente no sé cómo se pronuncia. Y es interesante hacer esto porque esas obras muertas, se limpia nuestra conciencia, se limpia nuestra propia existencia. De las obras muertas tiene una... Para hacer para servir a Dios vivo, solo tiene una sola forma de explicarse. Ya lo explicó el Papa, es con la oración del sacrificio de Cristo, pero eso tiene una explicación. Obviamente que la Biblia es Monseñor Stavanger, por lo menos la versión del año 55, que creo es la que tengo yo, previa siempre hasta 1958. O sea, después todo el libro católico, después de octubre de 1958, tiene modernismo, de forma muy evidente. Entonces, volviendo al tema, esto de limpiar nuestras conciencias de las obras muertas tiene una explicación, ¿no? Y Monseñor Stavanger me da el espíritu eterno, el espíritu que es inmutable, el verbo, que es el pensamiento de Dios, que es el Cristo, o sea, la naturaleza divina de Jesucristo, que ofrece al Padre su humanidad como víctima. Este espíritu, siendo poderoso y eterno, comunica la efusión de la sangre en la cruz, un valor infinito y una eficacia eterna. Y esto es la forma para servir a Dios vivo. Acabo de decir que servir tiene que ver con ser apto para un fin. Y ese apto tiene que ver también, como me explicó en el párrafo anterior del Pío XII, que es una deuda, una expectativa de realizar una acción de forma agradable, de forma libre. Y que sea un tributo. O sea, el Papa, cuando termina este párrafo, no me entendí que hay que servir a Dios vivo. Pero ¿qué son esas obras muertas? Porque hay que entender que nosotros, por ese sacrificio de Cristo, hemos limpiado nuestras conciencias, hemos sido limpios, nuestra existencia ha sido limpia. Pero esas obras muertas, tengo que explicarlo, de lo contrario no entenderemos muy bien por qué nos dicen a nosotros hoy en día. ¿Por qué agarró tanta fuerza la idea que no existen sacramentos en el sacramentismo ni en la iglesia general? Las obras muertas, y esto también lo saqué de un texto en latín, de una Biblia Vulgata en Clementina, pero ya esta es digital, de un proyecto que es interesante, que es un programa, que voy a intentar ponerlo aquí el nombre, que basados en la Biblia Vulgata y en padres de la iglesia, hacen siempre las explicaciones de cada versículo, de cada capítulo. Entonces, las obras muertas que me habla San Pablo, la obra muerta es el pecado de quienes han tocado la inmundicia o la suciedad, así como los que han tocado un cuerpo muerto han quedado contaminados. No entran en el cielo, así como no entran así en el templo de los vivos. Esta es una prefigura del Antiguo Testamento. Son leyes de la época, o sea, leyes canónicas de la época, pero leyes que implicaban también una prefigura del sacrificio de Cristo y la imperfección de los rituales del Antiguo Testamento, que eran prefiguras de nuevo, pero eran imperfectos, eran sacramentales. Con la muerte de Cristo, exacto, las personas que tocaban cadáveres,
se consideraban impuros, había unos rituales para purificarse. Y las personas que practicaban ciertas inmundicias, ciertos actos de sociedad también tenían ciertos rituales para purificarse. Pero ¿qué pasa? Me sigue explicando a mí esta fuente. Pero estoy explicando solamente las obras de la muerte. Las obras muertas. La muerte de Cristo era necesaria para la redención, pero no a modo pagano, para ostentar las transgresiones de la ley, que aún así no nos liberaban. O sea, siempre quedábamos con el pecado y eran totalmente imperfectas, pero por eso la muerte de Cristo era necesaria. Porque tanto fue nuestro pecado que solo podíamos ser salvados solo por la muerte. O sea, la muerte de Cristo por nosotros era la única forma de salvarnos. Y era la muerte del Hijo único de Dios. Pues nosotros éramos deudores de la muerte. Y eso viene de las obras muertas, que es incapaz. Con esas obras muertas del Antiguo Testamento, con las obras muertas de los no bautizados, y las obras muertas de las personas que están en pecado mortal, y las obras muertas de las personas que aún así, en un tipo de estado de gracia, tienen una gran inclinación hacia los pecados veniales. Que todo pecado venial es una enfermedad mortal porque os puede llevar a la pecado mortal. Entonces, así de ese modo, con esa redención de Cristo, con ese sacrificio de Él, que para hacer todo un pago de nuestra deuda de la muerte, nos hizo herederos de la salvación hecha por Cristo. Entonces pasamos de ser, con ese sacrificio de la cruz, pasamos de ser deudores de la muerte a ser herederos del reino de los cielos. Entonces, el Papa Pío XII, citando a San Pablo, o sea, haciendo una interpretación puntual de lo que es este sacrificio de la cruz, que es la oración munda, que es instituida por el sacerdocio de Cristo empezado por Él, y la vida sacerdotal de Él, instituido el sacerdocio en la iglesia militante, un sacerdocio visible, para que dejamos esas obras muertas, o sea, no tengamos más de ser libres de esas deudas de la muerte, empezadas por el bautismo. O sea, fuimos liberados por el bautismo, pero cuando entramos en el pecado mortal, volvemos de una u otra forma, perdemos la herencia del cielo y somos como que nuevamente deudores de la muerte. Y solo es con el sacerdocio que yo puedo retomar la gracia y aumentar la gracia con la Eucaristía, cuando están en estado de gracia, para ser cada día más perfectos y cada día más parecidos a Cristo, y aumentar por los famosos niveles de caridad. Entonces, el Pío XII termina estos párrafos que yo he escogido, porque para hacer un servicio a Dios vivo, y ese servicio se hace con el verdadero tributo al verdadero culto. Y yo podía parar aquí, pero necesito extender un poco más, porque sabemos que el culto, la palabra culto, esto lo saqué de un libro de teología dogmática, de teología, lo saqué de un libro de teología canónica, en donde me dice que la palabra culto es el honor que se tributa a Dios, y ese culto es externo y es interno. Obviamente el culto interno tiene que ver con los sentimientos de veneración, sumisión, amor, confianza, de que estamos penetrados hacia la divinidad. Es importante, este culto, o sea, para el culto, no puede ser sujeto a leyes civiles. Eso es otro tema. De hecho, Pío IX tiene unas cartas interesantes del magisterio acerca de la intrometimiento, la intromisión del poder secular sobre el culto. Y eso que están haciendo muchos canales, muchos exponentes de algunas posiciones teológicas que no son sacerdotes, que están inmiscuyendo en el culto, en la oración munda, y están haciendo cosas que son imposibles de hacer, pero están logrando y están cayendo personas que, por no saber estas cositas, están perdiendo el valor de la muerte de Cristo y están volviendo a tener y vivir con su deuda de la muerte. Entonces, el culto exterior, volviendo al tema que es culto, sabemos que este es culto interior, y culto exterior es obvio, son signos sensibles por los que manifestamos estos sentimientos, leyes
ministros y las cosas necesarias para el ejercicio público. Obviamente lo que expliqué en videos pasados acerca de que la iglesia se encarga de los ritos exteriores y Jesucristo, divino y redentor, le infunde con su espíritu la gracia necesaria particular de cada sacramento. Y con esto termino, y no voy a terminar sin unas conclusiones que tengo aquí, mis notas hechas, y yo a lo largo de este vídeo, cosa que os agradezco los que estéis escuchando este vídeo, porque significa que estáis en el mismo camino que yo, o con las mismas inquietudes, imperfectos, pero con las mismas inquietudes. Las conclusiones son que Jesucristo, a través de su propia vía sacerdotal, de oración y sacrificios, iniciadas a partir de su encarnación, según lo que dice el Papa Pío XII, no iba a cesar. Y cuando se dice cesar, esta vida sacerdotal no cesará, no acabará por este curso de los siglos en la Iglesia. Eso incluye la actual celebrancia pontificia. El magisterio del Papa Pío XII indica que Jesucristo instituyó un sacerdocio visible para ofrecer en todas partes y cotidianamente, le hace todos los días. El profeta Malaquías dice, desde el amanecer hasta el atardecer, sea constantemente. Para ellos se fue interpretada infaliblemente lo que decía esa profecía de la oración pura, por el derecho divino fue profetizada por el profeta Malaquías, refiriéndose al altar. Le hace definición de misa, toda la palabra altar, después culmino. Este altar del Señor también fue indicado por San Pablo. O sea, San Pablo también me hace una distinción, como acabo de decir hace minutos atrás, una distinción de que el sacrificio de Cristo, el sacrificio del Señor, el sacrificio de los demonios, no tiene nada que ver. Es un sacrificio, nada que ver con los sacrificios paganos. El sacrificio de la mesa del Señor no tiene participación con la mesa de los demonios, no tiene participación con la Pachamama, no tiene participación con la misa de los chocolates, como dije, con la misa del queso, con la misa de los demonios, con las misas hinduistas, que todos los dioses paganos son demonios, con las misas con participación del mahometanismo, de los seguidores de Mahoma, o las misas de los niños con su globo, con sus payasos, que todos son demonios. Esas cosas seculares no tienen que ver con el Señor. Entonces, volviendo al tema, otra conclusión: la malicia e indignidad de los oferentes, del sacerdote y los fieles unidos a él, y él haciendo la oración hacia Cristo, porque es el sacerdote celebrante que ofrece, pero los fieles están unidos al celebrante. Los oferentes de esta oración pura, de esta oración honda, no mancha, no disminuye la eficacia de la comunicación de la gracia. ¿Cuál gracia? Aquella sangre, aquella efusión de sangre en la cruz, de valor infinito y de eficacia eterna. Esta oración pura debe ser reconocida por las naciones. Eso implica que mientras existan hombres sobre la tierra, todos los bautizados deben servir a Dios con un tributo de un culto verdadero. Según la teología dogmática, la única renovación incruenta del único sacrificio de Jesucristo en la cruz sobre nuestros altares solo puede ser la Santa Misa. La Santa Misa no va a acabar durante el transcurso de los siglos en su cuerpo místico, le hace la Iglesia militante. Para ello Jesucristo instituyó un sacerdocio visible, le hace sacerdotes y obispos para ofrecer día y noche esta oración pura, misa, que no se mancha ni corrompe por sus ministros oferentes. Es un altar que no tiene, aparte de esta misa se hace en un altar que no tiene nada que ver con el demonio, sino exclusivamente con Dios. Entonces, acabando esto, vamos a pedir incesantemente por la mediación de Nuestra Señora, la Virgen María, en su advocación como Angelus Fialis Graciae, que significa el incenciario de los ángeles de la gracia, o el incensario de la gracia de los ángeles, para que ella, con su oración perfumada hacia Dios, nos conceda que existan
cada día más católicos que crean en la eficacia de los sacramentos, los 7 sacramentos, y que alejen de nuestra vida las obras y la muerte y ideas sacramentistas que están corrompidas y deberían ser modificadas, porque las posiciones teológicas pueden ser modificadas, y sobre todo que esta intercesión de Nuestra Señora sea como el incienso que llega hasta Dios para que nos conceda la mayor y la mejor obra que puede haber en estos momentos en la Iglesia, que es que nos concedan al Sumo Pontífice. Juve Domine benedicite, ad societatem civium super norum perducam nos rex angelorum. Amén.